Voy a compartir el primer tema. Siguen entrando, eso dificulta un poco ya. Bien, amigos y amigas, bienvenidos a la empresa capacitadora ISED Mía del señor Luis Alvarado y familia. Y en esta oportunidad vamos a tener el sumo placer de compartir el módulo 3 de la especialización Psicología Educativa articulada al Currículo Nacional, denominado Motivación y Aprendizaje en la Educación Básica. La importancia de la motivación. Bien. La motivación está enfocada en estos momentos al estudiante, porque es el estudiante el que quiere, el que desea aprender. En momentos tan difíciles como el que estamos viviendo con la pandemia, nuestros estudiantes como que están apagados, entre comillas, como que están desmotivados, no lo encuentran demasiado, digamos, redundando la palabra motivador para ellos, tener que desarrollar clases todos los días a través de esta forma, ¿no? Ellos siempre han estado acostumbrados a ir a las aulas, compartir con sus pares, o sea, sus compañeros, con sus profesores, con sus profesoras, con el director, el resto que trabaja en la escuela. Es raro para ellos trabajar desde su casa, en compañía de sus padres, ¿no? O de algunos familiares, o a veces hasta solos. Va a depender mucho de dónde se encuentran los padres de familia, ¿no? Entonces, realmente la motivación es una de los, digamos así, de las cosas que más deseamos, ¿no? Y también el profesor con tanta tarea encima de la retroalimentación, el querer hablar con los padres de familia para que apoyen, el tener que reunirse casi diariamente. Hay colegas que se reúnen casi diariamente con sus demás padres en los colegios, ¿no? A través del director, a través de la UGEL, ¿no? O con tutoría. Entonces, eso es pan de cada día, ¿no? Incluyendo sábados y domingos. Entonces, la motivación ahorita forma parte, ¿no? Es necesariamente que tiene que enfocarse, ¿no? ¿Y cuáles serían las estrategias para poder, de alguna manera, sentirnos motivados nosotros también, ¿no? Igualmente el padre de familia, pero como nuestra razón de ser es el estudiante, es eso lo que nos motiva con esta frase. Motivación del estudiante hoy en día es querer aprender. ¿Cómo voy a aprender? Con esta nueva modalidad de curso a distancia, digamos, ¿no? Virtual, a través del programa Aprendo en Casa. Vamos a ver, ¿no? Les invito a compartir este video pequeño sobre la motivación positiva, ¿no? Porque también hay una motivación negativa. La motivación negativa es la desmotivación, por supuesto, ¿no? La negación de la motivación. Y es esta motivación la que quiero tocar en forma especial, porque es la que el estudiante quiere, ¿no? De alguna forma que alguien externamente le dé algunas estrategias o técnicas para que se motive, para que pueda participar con fuerza, ¿no? Que sean chicos proactivos, ¿no? Que sean emprendedores, pero si no están motivados, nada de lo que se está haciendo a través del programa Aprendo en Casa o lo que ustedes hagan, queridos colegas, pueda satisfacer al estudiante, ¿no? Son algunas técnicas que debemos manejar. Escuchemos este video, por favor. Hola, mi nombre es Lisa. Y yo soy Lars. El día de hoy hablaremos de la motivación en el aprendizaje. Comenzamos. Para el pedagogo Mauro Lain, la motivación es el proceso que inicia, mantiene y regula una actividad orientada
hacia un fin más o menos conscientemente perseguido. Por su parte, para la socióloga Aide Vélez Andrade, existen dos tipos de motivación, la motivación negativa y la motivación positiva. La motivación negativa involucra el aspecto físico, psicológico y moral. El aspecto físico consiste en castigos físicos, así como privaciones. Asimismo, el aspecto psicológico involucra el sarcasmo, el desprecio y las malas palabras. Mientras que el aspecto moral consiste en amenazas, humillaciones y asimismo burlas. Por su parte, la motivación positiva puede ser intrínseca y extrínseca. En lo que se refiere a la motivación intrínseca, esta se evidencia cuando existe un interés por la materia en sí misma. Mientras tanto, en la motivación extrínseca, el interés surge como resultado de las ventajas ofrecidas por la materia, por el profesor o por el método que éste emplea, y asimismo, por el grupo al que pertenece el alumno. Los principales factores de motivación son básicamente el profesor, el material didáctico empleado y el método práctico de trabajo usado por el profesor. El profesor, porque su presencia, el tono de su voz, su expresividad, entusiasmo y dinamismo, así como el interés que muestre hacia sus alumnos y de igual manera, sus problemas y aciertos, contribuyen a establecer una buena relación personal y de enseñanza-aprendizaje. Por su parte, el material didáctico porque puede facilitar y amenizar el curso, hacerlo más concreto e interesante. De igual manera, el método práctico de trabajo, porque la aplicación de la discusión en grupos, los juegos y demás actividades pueden ayudar a lograr un aprendizaje significativo. Y por último, ya para concluir, les hablaré un poco de la incentivación. Para el pedagogo brasileño Luis Alves de Matos, la incentivación es la actuación externa, intencional y bien calculada del profesor, para intensificar en sus alumnos, mediante medios auxiliares, recursos y procedimientos adecuados. Todo esto con la intención de lograr la formación interior necesaria para un aprendizaje auténtico. Espero haya sido de su agrado esta presentación acerca de la motivación del aprendizaje. Bien, queridos amigos, acá vamos a observar parte muy importante de lo que es la motivación. Y dentro de ella la motivación positiva y la motivación negativa. La motivación negativa, imagínense el castigo, o sea, la parte física, pero también la parte psicológica. Y acá demanda, digamos, cuando nosotros conversamos con nuestros niños, con nuestros estudiantes, aquí en estos momentos en tiempo de pandemia, en forma virtual, tener la suficiente fuerza de respeto, tolerancia, empatía y asertividad. Tres factores importantes. Ser tolerante significa que debemos tener en cuenta lo que están pasando los estudiantes en estos momentos en sus casas encerrados y que pueden salir solamente 10 a 15 minutos, media hora como máximo. Tener en cuenta la empatía, y la empatía sale de nosotros. ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo me siento yo? Usted sabe cómo se siente hoy en día, que es un adulto, un profesional. Abuelito. ¿Cómo puede usted pensar entonces, o cómo usted piensa que se siente el estudiante? Póngase en el lugar de él. Por eso es importante tener en cuenta que la empatía es un punto importante de saber cómo me siento yo para saber también cómo se siente mi estudiante. El aspecto moral.
el aspecto moral que tiene que ver con las burlas. En tiempo de no pandemia, digamos de asistencia a clase en las aulas, se da el bullying. Imagínense, no solamente pensamos que el bullying está en el nivel secundaria, en los adolescentes, no, está también en la primaria, hasta en los primeros grados. Recuerden por psicología que el niño es egocéntrico, lo decíamos el día de ayer. El niño es egocéntrico en las etapas de 2 a 5 años, en la etapa de su vida, a veces hasta 7 años. Entonces, esa es la etapa en la cual los padres y los profesores en el aula tienen que corregir. Entonces, aquel niño que no presta sus cosas a otro, entonces imagínense en esta temprana edad a qué se ve sometido, o al contrario también. Entonces, la importancia que tiene la empatía para poder contrarrestar los aspectos negativos de la motivación, en este caso, redundando la palabra negativa. Sin embargo, la motivación positiva está al otro lado de la desmotivación o motivación negativa. Entendemos que la motivación tiene dos aspectos muy importantes. Juntos, de la mano, uno conlleva al otro, que es la motivación externa, extrínseca, como lo señalaba el video, y esta a su vez causa una motivación intrínseca. Si hay una motivación extrínseca externa, va a haber una motivación intrínseca e interna. Y un papel importante que juega el profesor. Un papel importante, en segundo lugar, que juega el material didáctico. Y un papel importante que juega las estrategias, la forma como usted enfoca su práctica en la clase. 3 factores muy importantes que hacen que el estudiante se sienta de alguna manera motivado. El profesor es el primer agente de la motivación en el aula. Por lo tanto, es la persona encargada de imbuir a los estudiantes esa parte positiva que ellos requieren, ¿no? Para que se sientan motivados. Porque si el profesor no es un buen motivador, el problema que va a ocurrir es que los estudiantes no van a estar predispuestos a la realización de la clase, o sea, no van a estar metidos en la clase. Por ejemplo, en estos momentos que escuchamos ruidos, ¿no? Una parte importante del ambiente también del aprendizaje, ¿no? Estas perturbaciones que le hemos recomendado que apaguen el audio y siguen encendido el audio. Entonces, eso desmotiva a los asistentes, los ruidos molestos. Forma parte del entorno también. Entonces, el participante se va a sentir desmotivado. Mil disculpas por ello. ¿Verdad? Hoy estoy en la clase, ya no puedo retroceder, dejar de compartir, pero esperamos que la persona que nos escucha, por favor, su audio, por favor, querida colega, su audio, hay que cerrarlo. Muy bien. Avanzando hacia adelante. Entonces, nos preguntamos, ¿qué es la motivación? La motivación es la atracción que nos motiva a través de un objetivo que acciona, ¿no? Que acciona al sujeto, al individuo, a nosotros, a los estudiantes, a los padres de familia, para poder permitir aceptar ese esfuerzo que están haciendo por mí para yo conseguir mi objetivo de aprender. En otras palabras, es la atracción que hay entre lo que me ofrece el profesor, yo como estudiante, y cómo yo recibo eso, y cómo yo permito que a través de él yo consiga mi objetivo, ¿no?
Esto con relación previo al aprendizaje y motor del mismo. O sea, el motor de la motivación es la atracción que tiene el sujeto hacia el objetivo que quiere lograr. Todas las personas que estamos motivados o que nos motivan, ¿no? Nos permiten que nosotros, a través de él, podemos aprender, podemos mejorar, ¿no? Porque es como un motor que ingresa a mi cuerpo y yo puedo, a través de él, sentirme que puedo realizar las cosas. Si no existe esa motivación, yo no voy a tener interés por aprender. No voy a tener interés por trazar mi objetivo. O sea, estoy totalmente desmotivado. Tiene que haber una chispa que encienda a la motivación. En esta parte importante, el agente principal es el profesor y el actor es el estudiante. El espacio donde se desarrolla puede ser indistinto. Puede ser en el aula, como lo estábamos hacia antes del 7 de marzo de este año, o puede ser en las aulas virtuales a través de los elementos que podamos utilizar, como son las herramientas de la tecnología de la información y la comunicación, como la laptop, la computadora, no el celular, la radio, la televisión, la internet, ¿no? Entonces, si ese motor no prende, si ese motor, esa chispa no llega al estudiante, no se siente que tiene la capacidad de hacer las cosas, va a complicar la tarea de quién? Del profesor. Entonces debemos estar sumamente conscientes que la motivación es un factor importantísimo para el trabajo en el aula. Hoy, más que nunca, para nuestro trabajo diario que tenemos con los estudiantes a través de estas herramientas virtuales, ¿no? Veamos ahora la motivación intrínseca, la interna. Es la acción en sí misma, procede de uno mismo, ¿no? Es algo que usted hace porque le gusta. La motivación es aquella que, si externamente me ha motivado, yo voy a prender ese motor, como decía anteriormente, y tengo el motor a 100 por hora. De tal manera que mi motivación de haberlo hecho alguien, que en este caso es el profesor, en el estudiante se transforma en motivación intrínseca al instante. Se siente motivado, reacciona ante ello y hace las cosas, ¿no? Hay motivaciones de tipo individual. ¿Qué quiere decir esto? Que no es necesario que alguien prenda el motor, sino yo por mí mismo, ¿no? Como si fuera una automotivación. Sobre todo como los ejemplos del hobby, por ejemplo, que es un gusto, ¿no? Cada uno de nosotros tiene un gusto por la comida, por los juegos de azar. Algunas veces tienen una salidita y dicen voy al bingo, o me gusta el fútbol. Es esa motivación interna, intrínseca, que hacen que los sujetos por sí solos estén motivados, ¿no? Es en realidad la propia determinación del sujeto. O sea, es algo que me gusta, que nace conmigo. Afuera no hay nadie, nadie me ha motivado en forma externa, nadie me ha dado una incentivación. Lo hago porque me gusta, porque me nace, como dicen, entre comillas. Entonces yo, sujeto autodeterminado de aquello que me gusta, entonces puedo lograr muchas habilidades para poder satisfacer lo que más me gusta. Los juegos de azar, ustedes lo manejan. Pero acá hay algo muy importante que decir. Pero ¿cómo hacer que el estudiante se motive por sí mismo? ¿Cómo? Hay que tener estrategias y técnicas para aquello que le guste por sí solo en algún momento, porque usted no siempre va a estar con ellos.
¿correcto? Entonces usted tiene que idear estrategias adecuadas para que el estudiante se motive por sí solo, ¿no? En algo que le gusta. Los chicos, por ejemplo, si tienen la habilidad de cantar, ¿no? El hobby de cantar por sí, ¿no? Porque el hobby es algo que te gusta por ti solo, no es algo que te induce. Una cosa es que te inviten, ¿no? A tal juego, ¿no? Participes de él, que puedas estar motivado si te gusta o no, pero el hobby, ¿no? Los gustos, esos no, son aquellos que ya están en ti, están internalizados de tal manera que los sujetos no necesitan que alguien los incentive de afuera. Dicen, no, hoy me juego una pichanguita, sobre todo los varones, ¿no? Una pichanguita, la mujer es un voleibol. Hoy voy a hacer lo que más me gusta, ¿no? O como en tiempo de verano voy a la playa, es un gusto, me encanta. O me encanta comer algo, me gusta comer algo, ¿no? Y saben su gusto. Entonces, esos gustos, esos deseos que tienen y que satisfacen haciendo, a eso se le llama motivación intrínseca, ¿no? Algo que nace por sí solo. Siempre hay alguien que le guste en forma personal, individual, ¿no? Lugares que visitar, ¿no? Juegos que realizar en familia o con los amigos. Esos están motivados intrínsecamente. Entonces, la gran pregunta, de nuevo digo, ¿qué hacer para que el estudiante pueda automotivarse? Desarrollar la motivación intrínseca es muy importante. Hay muchos chicos que les gusta la matemática, pues hay que darles juegos de matemática. Hay chicos que les gusta la comunicación, el área de comunicación, les gusta los poemas, les gusta cantar, les gusta hacer rimas, les gusta jugar con las palabras, les gusta resolver crucigramas. Pues hay que hacerlo, pues, para que ellos les nazca el gustito y en algún momento diga, hoy quiero resolver mi crucigrama del periódico, de una revista, ¿no? Un sudoku, qué sé yo. Entonces, eso hace que el estudiante esté motivado, ¿no? Y de repente, entre el juego, el hobby, dice, no, ahora me tengo que poner a estudiar. Entonces, las estrategias y las técnicas son variadas, queridos colegas. Va a depender mucho de ustedes. En Internet, en Google, hay cantidad de juegos para la matemática recreativa. No hagamos que la matemática sea pesada. No hagamos que los chicos sean Einstein, Newton, ¿no? Pitágoras, ¿no? Lo que queremos es que estudiantes, si bien es cierto, se fortalezcan en las matemáticas, pero lo hagan porque les gusta. Que lean algo porque les gusta, como le decía ayer, ¿no? A mí me gusta leer, pues ese bichito, ese gusto, ese hobby por leer, ¿dónde nació? En la escuela. ¿Qué profesor o profesora le incentivó? Ahí están ustedes. Avancemos. Veamos otro tipo de motivación. Motivación extrínseca. La motivación externa. Aquí sí. Es el medio lo que atrae, es lo que se obtiene de fuera. Es fuera. ¿No? Siempre hay que tener en cuenta que el estudiante se puede motivar de forma extrínseca cuando recibe un halago, ¿no? Un elogio. Recibe también algún premio, entre comillas, aunque no soy tan dado al que el premio se le dé a los chicos, porque genera competencia en el aula, ¿no? Hay chicos que siempre reciben el mismo premio y los chicos del resto se quedan mirando. Ya viste, en esa aula probablemente sería entre 5 o 10, si son 30, los que siempre reciben halago y elogios. ¿Y los demás qué? Los demás nunca están en la línea de la felicitación. Los chicos nunca son elogiados. Entonces, ahí se produce la desmotivación para el chico, para los demás, ¿no? La motivación extrínseca es la que de alguna manera usted tiene que contribuir en el aula, ¿no?
en un momento de pandemia ellos necesitan mucho de este tipo de motivación. Necesitan que se les elogie. Necesita que le diga que bien, te felicito. Y no es necesario, colegas, que lo que hagan ellos sea lo que usted espera. Pueden equivocarse. Recuerden que hay una actividad importantísima, una estrategia que se denomina, ¿no?, el aprender del error. Hay que felicitarlo aún cuando lo hagan mal, pero señalándole que lo puede hacer mejor, que si se ha equivocado, él puede salir adelante, que lo va a hacer, ¿no? No lo critique, reflexione, que el chico aprenda de que en la vida siempre hay cosas buenas y cosas malas. El chico que es el súper del aula también se puede sentir desmotivado. Mucho cuidado con esto. Los estudiantes que siempre tienen altísimas calificaciones, porque hay chicos que sí lo tienen. Miren, el individuo siempre aprende, ¿sí? Todo es aprendizaje. Lo malo es que hay tipos y ritmos de aprendizaje, y ustedes lo saben. Hay estilos y ritmos de aprender. Muchos son rápidos, otros son lentos y otros son medianamente lentos. No hay que preocuparse, porque al fin todos lo van a hacer. Todos de alguna manera van a aprender. Por lo tanto, el elogio debe ser para todos y para todos. Cada participación debe tener un elogio de parte de nosotros, ¿no? Qué bien, te felicito. Qué bien, María. Tu participación me pareció excelente. Sí es cierto que te falta un poquito más, pero yo te voy a ayudar a salir adelante. Te has equivocado en parte, pero lo estás haciendo bien. Yo te felicito por tu esfuerzo. ¿Cuesta mucho decir esto? ¿Aun cuando se ha equivocado? No, ¿verdad? Entonces, los elogios, las alabanzas, las calificaciones, las premiaciones, las caritas felices, si lo tiene que hacer, pero hágalo con todo. Que no solamente lo haga con aquel que siempre es el que participa. Ah, y por favor, usted como profesor o profesora sabe en su aula quiénes son, los conoce uno por uno, salvo que sea por primera vez que lo recibe. Usted sabe que Juancito siempre participa y es el que más. Usted no le puede dar participación a los que siempre lo hacen y lo hacen bien. No estoy en contra de ellos. Sino tiene que darle oportunidad a los demás. Porque si no, ¿en qué momento los va a elogiar? La palabra, por favor, esa que señala, a ver, ¿quién sabe la respuesta? No lo haga. Porque ¿sabe qué? Juancito va a estar ahí contestando siempre. Y usted levanta la mano, Juancito, y no le da la oportunidad, ¿sabe lo que va a pasar? Que Juancito se va a sentir mal. ¿Sí? Se va a sentir mal. Mejor es lanzar la pregunta al vacío, ¿cómo se dice? Al vacío, al éter, al infinito, ¿no? Para todos y para todas. Y va a ser usted la que indique quién va a responder. Usted. Porque usted lanza la pregunta, ¿quién sabe? De hecho que Juanito va a estar ahí, ¿no? Rosita va a estar ahí, los que decimos los cerebros del aula. Y eso lo conoce. Por favor, tener en cuenta estos conceptos. Les voy a traer a ustedes una técnica española, ¿no? Y se llama el target. No target, sino target, ¿no? Esto fue propuesto del año 1992 y que ha funcionado en países iberoamericanos como España y otros, ¿no? Y target viene justamente de las iniciales de la palabra target. Tarea, autoridad, reconocimiento, grupos, evaluación y tiempo. Importantes para motivar. Veamos el primero. La tarea. En la selección y presentación de las tareas que hacemos con nuestros estudiantes, debemos proponer diversas tareas para alcanzar el mismo objetivo. No haga que sus estudiantes sean aquellos que ya saben lo que
ya saben lo que usted va a hacer. Hay profesores y profesoras, discúlpenme, y ya el alumno está avisado, tiene la misma técnica, tiene la misma metodología, desarrolla las mismas estrategias todos los años. Usted sabe que usted trabaja en un colegio 3, 4, 5, 10, 20 años. Hay colegios que están trabajando a 25 años. No se hagan previsibles, no sean previsibles. Cambien, aunque sea en parte, sus técnicas. Porque hay estudiantes que se las saben todas, ¿no? Porque hay un primo que lo ha llevado también con usted, porque hay un hermano menor que ahí está y el hermano mayor sabe, oh, el profesor hace la tarea la misma. ¿Y sabes qué? Esta pregunta te va a venir en el examen. No sean permisibles, o sea, no sean visibles a los ojos de los chicos. No sean previsibles. Los chicos previenen. Si usted cae en ese vicio de que las clases, miren, entre una clase de hoy para mañana siendo la misma, es diferente para usted. Debe ser diferente. Las tareas, por ende, también, ¿no? No hay que ser, como digo, previsible. Las tareas, el mismo objetivo que se plantea lo puede hacer de diferentes maneras. ¿Sí? E inclusive hacerlo por grupos. En el aula usted puede formar grupos, ¿no? A través de una dinámica, ¿no? Inclusive en esos grupos las tareas, el objetivo es la misma, apunta a lo mismo, todos hacen la misma tarea, pero cada grupo lo hace diferente, porque usted le da alternativa de solución diferente. La actividad en la clase tiene que ser variada. El mismo menú no, pues. Coman ustedes todos los días arroz con pescado. ¿Eh? Muy rico la tilapia, por favor, ¿no? La doncella. Pero ya, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, odian el arroz con pescado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es lo mismo. Tiene que ser variada la clase. No siempre igual. Usted debe proponer ideas para que las tareas sean de dificultad ni fácil ni difícil, regular nada más. Porque las fáciles, a los que dominan, los aburre. Y estamos hablando de motivación. Y para los que tienen problemas, lo hace muy difícil, también los aburre, porque no saben cómo enfrentar el problema, la tarea. Debe ser término regular. Y si hay grupos también, hacer la sesión diferenciada, colegas. Busquen información sobre la sesión diferenciada. Usted puede hacer en una misma aula una sesión en dos. ¿Dónde está? En la dificultad, en las tareas, la diferencia. Y el propósito de aprendizaje es el mismo. Pero al grupo que usted sabe, que usted conoce, que tiene dificultades, le plantea como una forma de solución sencilla. Y al grupo que sabe que están los tromes, ¿sí? Entre comillas, los tromes, usted le plantea las respuestas con técnicas o qué sé yo, más sofisticadas, más difíciles, digamos. Pero apuntando a lo mismo, ¿no? Un ejemplo, en comunicación, la lectura de un texto para sacar personajes importantes. Entonces yo a un grupo, al menos favorecido, le digo, lean ustedes el Patito Feo. ¿Cuáles son los personajes del Patito Feo? Dígame usted, y por qué se sintió mal el Patito Feo. Y al final, ¿qué resultó siendo el Patito Feo? ¿Sí? Muy bien, ese es el grupo que tiene problemas. Al otro grupo, sin embargo, le doy, porque el propósito es que identifiquen personajes y señalen, ¿no?, cuál es su papel. Ese es el propósito, ¿correcto? Entonces al otro grupo no le doy Patito Feo, pues. Y de repente, a ver si me ocurre, la lectura del Quijote, donde se le aparecen por primera vez al campo y ve los molinos del viento y ve unas aspas. Y les digo, a ver, ¿cuál es el personaje? ¿Qué quiere decir? ¿No? ¿Cómo es que imaginó Quijote ¿no? ¿Cómo es que se imaginó que eran gigantes? ¿Por qué se imaginó que eran gigantes? ¿No? Etcétera. Tampoco más difícil, pues, colegas. Miren, el objetivo, el propósito es el mismo, sino que en la sesión diferenciada, en cuanto a las tareas, al desarrollo de las mismas,
le estoy poniendo a un grupo que sé que tiene problemas, mucho más sencillo, y al otro grupo que sé que conocen un poquito más, lo pongo de otra manera, ¿no? Más exigente. Las tareas deben presentarse de una manera atractiva, al gusto del cliente, ¿no? Es como en el menú, ¿no? Si a usted le dan un Juane en A, B, C y D, usted va a elegir B, pero ¿por qué lo elige? Porque es más rico, más sabroso, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitamos activar la curiosidad y el interés del estudiante, porque necesitamos resaltar la importancia de la tarea, el objetivo al que apunta, el propósito. Y también se pueden formar grupos cooperativos en el cual un estudiante, ¿no? En grupo, todos puedan desarrollar, ¿no? Con su mismo esfuerzo, ¿no? De forma cooperativa. El aprendizaje cooperativo. Como le decía, el aprendizaje cooperativo es aquel que se da para todos de una manera igual. Si no ponen el esfuerzo necesario, el problema va a ser para todos. Y si todos aportan, el beneficio va a ser para todos. Esa es la interdependencia del trabajo cooperativo. Muy bien, ahí tenemos un ejemplo. Tratar de hacer una aproximación real de lo que significa el área, por ejemplo, de comunicación o de matemáticas durante el año escolar, hacer hincapié de las competencias que adquirirá. El estudiante debe saber el esfuerzo al que va a ser sometido en el área curricular que ellos desarrollan, ¿no? Y me puedo plantear preguntas, ¿cómo puedo hacer yo para enganchar a los alumnos desde el primer día? Recuerden que el primer día de clase es muy difícil, aun cuando usted los tenga año a año por igual al mismo grupo, al mismo equipo, al mismo grupo, equipo de estudiantes. Siempre un empezar tiene que ser muy propositivo de parte de ustedes, ¿no? Usted le propone el área curricular que lo va a hacer de forma diversa, ¿no? Muy creativa, recreativa, al gusto de los niños, de los estudiantes. En la segunda palabra, de target, autoridad. ¿Quién es la autoridad? El profesor. El profesor es un colaborativo, es un guía. Él es el que de alguna manera controla, pero de manera moderada. Nunca es directo, nunca es directo, es indirecto el control. Que él no note que usted está controlando. El control es lo peor que puede haber. ¿Nos gusta que nos controle? ¿Nos gusta que el director esté siempre encima de nosotros ahí mirándonos, observándonos? No, ¿verdad? El estudiante tampoco, pero de alguna forma tiene que hacer el control, pero sea pues bastante moderado, ¿no? Como que no se da cuenta, pero usted no pierde el control, porque si no el aula se va al vacío, ¿no? Porque comienzan a hacer bulla, usted no hace nada por poner orden en cuestión de la norma de convivencia, entonces, como estamos acá nosotros, por ejemplo, no puedo cortar, pero la bulla es tremenda, ¿no? No sé quién lo está haciendo, quién tiene encendido. Espero terminar pronto este primer módulo. Debemos ser facilitadores de la tarea. De alguna manera, debemos proponer situaciones en las que el que elija, ¿no? La mejor forma de la tarea es el estudiante. Miren ustedes, ¿cómo hacer eso? Que el estudiante elija la forma de cómo resolver su tarea. El estudiante lo plantea desde un inicio. Tiene que darle algunas técnicas, ¿sí? Tiene que dar algunos ejemplos, ¿sí? Para el estudiante se involucre y le va a gustar. ¿Por qué? Porque él va a formar parte de la solución. Él plantea la forma en que lo va a solucionar. Eso es motivación. Es diferente a la que usted exige para que lo haga. ¿Sí? Entonces nosotros debemos abordar las tareas desde el punto de, si somos autoridades como profesores, para que ellos elijan la forma, ¿no? Así desarrollan su independencia, así se vuelven responsables. Por ejemplo, cuando aplican la lista de cotejo, los chicos deben saber qué propósito, objetivo, desempeño trae la lista de cotejos. Ustedes deben saber cómo van a ser evaluados. Y es rúbrica, que es un poquito más compleja, igual, ¿qué criterios va a evaluar? ¿Cuál va a ser su calificación?
¿no? Cada uno de los ítems, de los criterios de evaluación en la rúbrica, cuántos tiene ese puntaje, cuánto me va a dar en puntaje, en forma literal. Entonces, ellos tienen, esto va a apoyar las habilidades de la autorregulación. El estudiante, como digamos, va a medir su propio desarrollo de sus tareas, ¿no? Que se puede autorregular por sí solo, si es que está avanzando o si está retrocediendo. Entonces, a esas estrategias debemos propender nosotros para tener mejores aprendizajes de los chicos. La autoridad. La importancia del mensaje que yo le doy a mi estudiante como autoridad en el aula. Pigmalión, me gusta bastante hablar de este ejemplo, cuando señala Pigmalión lo siguiente. Pigmalión fue un gran escultor de la época, ¿no? Antiguo. Y le gustaba hacer muchos diseños gigantes, ¿no? Hechos en mármol o granito se llama. Y una vez le preguntan a Pigmalión, dígame usted, esta obra maravillosa, ¿cómo es que usted lo ha podido hacer de una piedra tosca? Miren la pregunta, ¿no? ¿Cómo usted ha podido hacer una figura tan maravillosa, una escultura exuberante de un pedazo de roca, de una piedra, ¿no? Y él, ¿sabe qué le contesta a mis queridos colegas? Le dice, no, realmente la piedra, lo único mi trabajo que ha consistido es quitarle lo que no sirve. Siempre estuvo encerrada en esa piedra, estuvo encerrada esta estatua, esta maravilla. Lo único que he hecho yo es quitarle la basurita que no le corresponde. Miren ustedes la respuesta. Y Wolfgang Goethe dice lo siguiente: si tratamos a una persona como lo que es, seguirá siendo lo que es. Pero si lo tratamos como lo que podría ser, entonces se convertirá en todo lo que puede llegar a ser. Por favor, colegas, tener en cuenta mucho esta frase de Goethe. Dicen que el trato que tú recibes es como a ti te dan. Así como tratas a las personas, te tratan a ti. Entonces nosotros debemos tener buen trato a los estudiantes. Nuestra autoridad, pero con buen trato, nunca con maltrato. Muy bien. Tenemos otro caso de Oppenheimer, ¿no? Un investigador. Dice, a mitad del semestre le quedaba un solo alumno y había realizado muchísimas quejas a su departamento, profesor de la Universidad de Berkeley en California, en Estados Unidos, ¿no? Oppenheimer detectó y afrontó el problema. Primero, dijo que sus clases no se adaptaban al nivel y que era demasiado rápido y por eso es que abandonaban los chicos de la universidad. Entonces él conscientemente trabajó para erradicar esto, ¿no? Redujo su ritmo, los estudiantes le seguían. Expresaba sus ideas con mayor claridad y nitidez. Y trabajaba las condiciones para conectar las distintas ideas entre sí. O sea, el resultado es que en los años posteriores, los cursos durante las clases de Oppenheimer siempre estaban llenas sus aulas. Entonces es lo que más o menos debemos hacer nosotros, colegas. Hacernos un autodiagnóstico, qué es lo que está pasando, por qué los chicos no están atendiendo la clase, por qué los chicos siempre están pensando en salir del recreo antes de que suene el timbre, por qué los chicos están esperando que suene el timbre o la campana para salir a sus casas en la tarde o en la mañana, dependiendo del horario. ¿Por qué lo tienen que hacer? Yo siempre decía este mensaje: el día en que un estudiante se quede en clase después del recreo, o en el momento del recreo, el día en que los estudiantes, al escuchar el sonido de la salida, ellos se quieran quedar más tiempo, ese día usted se va a sentir súper satisfecho.
súper motivados, ¿no? El profesor más estimulante que habían tenido se llegaron de Juan Jaime. Esa es la reflexión. El papel del profesor hoy en día es de mediador del aprendizaje, es el motivador del estudiante, ¿no? Lo que queremos es que se despierte la curiosidad, ¿no? Para que el chico investigue y pueda llegar al aprender a aprender, aunque nosotros para eso tengamos que desaprenderlo. El profesor de las 3 C o E. El profesor debe ser reflexivo, ¿correcto? Y para que sea reflexivo tiene que ser cercano al estudiante, confiar en sus estudiantes, ser un comunicador, es informar a tiempo, ser un experto en la práctica de la clase, estar encaminados a objetivos que lo lleven al aprendizaje significativo y deben mostrar siempre entusiasmo por más penas que haya, como estos momentos que estamos viviendo. La tercera letra de target, reconocimiento. Los chicos merecen reconocimiento, los chicos siempre esperan elogios, siempre quieren palabras mágicas, siempre hay que saludarlos. No espere que el estudiante le salude usted primero, usted tiene que saludar al estudiante. El respeto parte de uno, no de ellos hacia nosotros, ¿no? De manera individual, la evaluación del proceso también es importante para el reconocimiento, ¿no? Entonces los chicos de alguna manera hay que felicitar su esfuerzo que hacen. Y como digo, ¿no? El error no debe ser motivo para sanción ni punición. No es punible la evaluación cuando se equivoca, sino al contrario, debe ser el punto de empezar a hacer el quiebre para que los chicos del error aprendan. La cuarta palabra, G, de target, es grupos. Se debe trabajar en grupos, en cooperación, ¿no? El trabajo cooperativo. El aprendizaje cooperativo es el que mejor favorece el aprendizaje, ya le dije por qué, la interdependencia. Es como una cooperativa, ¿no? Si todos colaboran, todos reciben beneficios. Si no colaboran, por culpa de uno o dos, el resto se perjudica. Entonces, esa es la interdependencia. Por eso tiene el mensaje del término de cooperativa, ¿no? Los ahorristas en las cooperativas, mientras más ahorren, más beneficiados son. Si menos ahorran, menos beneficios tienen. Muy bien. Ahora, la quinta palabra, evaluación de target. Es fundamental para la motivación extrínseca, la externa, ¿no? ¿Qué aspecto relevante debe tener la evaluación, ¿no? Está referida a los criterios de logro de aprendizaje, ¿no? Entonces, es necesario también una autoevaluación para que ellos se puedan autorregular. Debe existir protocolos de evaluación, ¿no? Es de proceso, no es final. Siempre debe haber una reglamentación, un feedback, ¿no? Y los resultados de la evaluación deben ser privada, pero no lo hacemos, ¿no? Debería ser privada, pero no lo hacemos, ¿no? ¿Por qué le tenemos que decir que Juanito saca siempre a D, ¿verdad? Y María siempre decirle que saca C? ¿Por qué? ¿No? Hay que tener en cuenta que eso lo desmotiva, desmotiva. Hay estudiantes que inclusive ya cuando le dan sus libretas, no quieren ir con sus padres a recibir la libreta, por ejemplo en primaria, o en secundaria ya no van, porque ya saben que salieron desaprobados, porque ya les comunicaron en clase, porque todos sus amigos hablan de ellos a la salida, ¿no? Calladitos. Entonces, por favor, tener muy en cuenta estrategias para que la evaluación no sea un enemigo, un criterio de desmotivación, ¿no? Un efecto. La última palabra, el tiempo. El tiempo siempre debe ser lo más justo, nunca acelerado, ¿no? Porque esto desmotiva. Las fechas de la entrega deben ser en el tiempo que se señaló. Se debe adaptar actividades al tiempo estimado. Nunca debe darse un tiempo para enseñar y usted le dice el próximo lunes es la evaluación. Y cuando llega el lunes todos los chicos están preparados y le dicen, no, discúlpeme, se va a tomar el próximo miércoles. Entonces eso desmotiva el estudio de los chicos. Ellos sábado y domingo se han matado, entre comillas, preparándose para que el lunes le diga que no. Debe haber una coordinación de las fechas, debe programarse con anticipación, debe darse las fechas con anticipación, un cronograma, ¿no? Durante el periodo. Entonces, ahí tienen ustedes el parámetro del target. Ideas principales. Es vital para el aprendizaje.
El profesor es parte importante de la motivación. Tal que pueda ayudar a mejorar la motivación. Es importante también la buena planificación dentro y fuera del aula. Los objetivos o los propósitos deben ser asequibles a los estudiantes, ¿no? Debe haber un nivel de exigencia que no sea ni el máximo ni el mínimo, sino el regular, intermedio. La evaluación es clave, si los criterios son claros, definidos, decirle el instrumento, la técnica que va a utilizarse, leerle los criterios de evaluación, ¿no? Y si hay problemas, inmediatamente hacer la retroalimentación o feedback. Usar diferentes metodologías, no siempre las mismas. Las clases tienen que ser magistrales, cada una de ellas. ¿Saben lo que es una clase magistral? Es una clase en la cual los chicos se saquen el sombrero para decir, qué bien, excelente profesor, lo felicito, gracias. Eso me motiva cada vez más. Los profesores deben ser reflexivos, analizar sobre la problemática hoy en día, sobre todo de la pandemia. No se debe exigir tanto, ¿no? El famoso portafolio, las evidencias. Hay que tener en cuenta que muchos de ellos no tienen, pues, las herramientas necesarias para alcanzarlo, ¿no? Hay que motivarlos, siempre estar motivados con ellos. Muy bien, ahí tenemos, voy a dejar de compartir. ¿Sí? La sala queda abierta para poder hacer preguntas. ¿Sí? Y realmente no sé quién es, dónde es la bulla. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Daisy, ¿querías preguntar? Daisy Kawasa. ¿Alguien en la sala? Si no, para empezar el segundo módulo, en este caso el cuarto módulo, pero segundo de la exposición. A Sí, ver. profesor, buenas tardes. Richard, muy bien, Richard. Saludos. Dígame. Podemos decir entonces que o sea, yo quisiera saber cómo nace esta motivación, porque si hablamos de la educación tradicional, también creo yo que había un tipo de motivación, como usted dice, ¿no? Pero una motivación negativa, porque escuchamos a algunas personas que dicen, gracias a mis padres o a mi profesor que trataba así, me hacía arrodillar en semillas de maíz y así he aprendido, dicen ellos, ¿no? O sea, lo toman como algo que ha sido bueno en su momento. Entonces, podríamos decir entonces que eso ha sido una motivación negativa o no sé, o que la educación ha ido, ¿en qué momento se ha dado, digamos, este tipo de motivación en la cual el estudiante, sin tener que tener agresión o violencia, pueda estar motivado para el estudio, ¿no? Y el aprendizaje. Eso es mi... Gracias, Richard. Yo fui formado con esa escuela, amigo. Profesor. Yo, bueno, no lo sufría tanto, porque tampoco era un gran chancón, pero sí cumplía las tareas a tiempo. Era que los ponían en una tabla con creo que eran lenteja o eran garbanzo, y arrodillados ahí salían con la rodilla hecho de sangre, ¿no? Y el famoso San Martín, que era el palo, ¿no? El palo jeve que nos daban. Nos jalaban las orejas y lo peor es que no podíamos quejarnos, porque los padres le tenían una ley tremenda al profesor, al instructor que le llamaban, y ellos decían, como mi abuelo, que en paz descanse, decía, nunca el profesor se ve equivocar, y si tú me llevas al profesor algún día porque me dices que te ha pegado, yo voy con un cincho y delante del profesor te doy el doble. Eso era, ¿no? Y yo quiero ubicarlo en el tiempo, mis estimados, porque tampoco nos hemos vuelto locos, ¿no? Los magistrados, las autoridades, estoy hablando de las honestas, ¿no? La mayoría han sido formados, que frisan los 50 y tantos años para los 60, hemos sido formados así, mi estimado. Y nos hacía, pero aparentemente la motivación era a través del miedo, no el miedo, ¿no? Y eso eran reglas que tenía que cumplir en la casa, en la comunidad, en la casa. Si tu familia o tu papá, tu mamá se enteraba que a la vecina o al vecino no le ha saludado, no le ha dado buenos días o buenas tardes, buenas noches, se enteraba y te daban duro. O sea, ahí el respeto por lo demás era tremendo, ¿no? O sea, yo lo quiero ubicar en otro tiempo, ¿no? Que no creo que pongamos a analizar si fue bueno o malo. El castigo siempre es malo, el castigo físico. Pero entonces se daría la controversia, ¿no? Que ese tipo de castigo físico o el miedo
era que de alguna manera nos llevaba a estudiar, digamos, a regañadientes. Muchos de ellos hemos aprendido así, mi estimado Richard. Entonces yo asumo que es el miedo, ¿no? El miedo al castigo, el que nos hizo estudiar. Pero la verdadera motivación, aquella que nace por sí sola, es para mí la mejor, ¿no? Es aquella que te mueve por sí solo. Mire, en estos momentos no es necesario que te castigue. No, no es necesario que te castigue. Si sabes hacer las cosas, ¿verdad? ¿Por qué es necesario que te castigue? Porque hay que ser tercos para aprender. Miren, yo estaba en la dirección de colegios, de varios colegios, y yo le decía a mi trabajador, ¿no? Que era mayor que yo, ¿no? Y tenía 60 y tantos años. Le digo, señor, ¿por qué usted no hace limpieza en este lugar? ¿Por qué a usted se le tiene que llamar la atención? A mí me duele porque usted es mi mayor, que podría ser mi padre, pero ¿por qué yo tengo que llamar la atención? No, ya lo voy a hacer director, pero hágalo, maestro, hágalo, después usted puede descansar. ¿Por qué los peruanos tienen, el peruano clásico necesariamente tiene que estar sometido al látigo? Digo, látigo no en físico, sino el látigo del maltrato. O sea, el peruano no hace las cosas si no le dices que lo haga. Eso está visto. El estudiante tampoco lo hace. Entonces, en nuestros tiempos, mi estimado, era diferente. Yo no estoy de acuerdo con ese tipo de castigo físico, pero que de acuerdo a las teorías de ese tiempo, el conductismo, nos hacían el premio y el castigo, ¿no? Pero no estoy de acuerdo con eso. La motivación verdadera es la que parte del que te gusta, de lo que a ti te incentiva. Los incentivos que hagan en las aulas, que es extrínseco, debe ser muy importante para poder hacer que los estudiantes por sí solos se les motive a estudiar. Y los tiempos antiguos, lo respeto, tuvieron su época, pero como le digo, nadie se está loco con ese tipo de enseñanza que nos hacían, ¿no? A la fuerza. Pero va a haber motivo para conversar en la Profesor, otra parte. profesor, buenas tardes. Sí, Edison, te escucho. El Edison, te escucho. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes a los compañeros. Concuerdo en lo que usted está expresando, ¿no? Esto del conductismo que antes era impuesto, ¿no? En la educación. Bueno, ahora han habido muchas investigaciones de otros teóricos y eso es lo que ahora se está llevando a cabo con la educación, ¿no? Y usted dice que no estamos locos con el conductismo que antes nos imponían. Claro. No estaremos locos, pero la mayoría siempre hemos quedado con problemas psicológicos, ¿no? Sí, cierto, sí. No es que, como dicen, porque mi mamá me agarraba a palos, Aprendí. ahora he aprendido, ¿no? Pero hemos quedado con traumas La letra con psicológicos sangre porque, entra, la letra con sangre entra. no, porque siempre a veces nuestros padres nos estaban diciendo, eres un burro, eres un burro, eres un burro, Sí. y con el paso del Ese es cierto. Totalmente cierto, Edison, comparto eso. cuando uno se ha crecido. Por eso yo lo quiero ubicar, mi estimado Edison y participantes, para continuar. Es que fueron otras épocas, no fueron las mejores, aprendimos ahí, pero el castigo no estoy totalmente, no estoy ni siquiera, estoy totalmente en desacuerdo. El castigo físico, moral, psicológico, ¿no? Imposible, ¿no? Los chicos no pueden, a veces hay palabras tan sutiles, sin que se sienta, el chico se va a sentir mal. Son solamente con unas indirectas chiquititas, usted lastima mejor que el palo. ¿Sí? Es peligrosísimo la parte psicológica y moral, ¿no? Entonces, y yo comparto totalmente eso con ustedes, ¿no? Fueron otras épocas y creo que totalmente equivocadas, pero bueno, ahora estamos viviendo las nuestras y creo que si a nosotros nos enseñaron con la letra con sangre entra, nosotros no lo vamos a hacer, ¿no? Como usted dice, hay diferentes teóricos y que han hecho que esto cambie, ¿no? Voy a, en estos momentos, queridos colegas, ya el ruido se apagó, vamos a llevar a cabo la segunda exposición del cuarto módulo y que estoy compartiendo con ustedes, ¿no? Tiene que ver con la evaluación de las administraciones. Un parte importante porque también en el anterior mencionan la parte de la evaluación, pero en este caso está más articulada con el Currículo Nacional de la Educación Básica, ¿no? A eso me quiero referir. Bueno, quiero empezar mostrándoles un videíto también que he traído para ustedes sobre evaluación de los aprendizajes, ¿no? De la doctora Lourdes Orellana Torres. Vamos a ver, vamos a esperar unos minutitos. Ya felizmente el ruido ya cesó.
Y bien, prestemos atención. Hola, ¿cómo están? Mis estimados maestros y maestras, espero que muy bien. Como siempre, les habla la maestra Lourdes Orellana Torre en esta oportunidad para tratar sobre la evaluación de los aprendizajes. Esto supone que hoy hablaremos sobre la evaluación dentro de un contexto pedagógico, lo cual hace que se torne en un tema muy relevante e importante para la labor educativa docente. Vamos a responder ahora la pregunta, ¿qué es la evaluación de los aprendizajes? Ahora sí, nuestro objeto de evaluación serán los aprendizajes. Entonces, para responder a esa pregunta, debemos partir diciendo que la evaluación de los aprendizajes es un componente esencial de todo proceso educativo. Es por ello que la evaluación de los aprendizajes es inherente a todo proceso de enseñanza y de aprendizaje. Es decir, es un proceso pedagógico esencial en toda sesión de aprendizaje. Esto significa también que no podemos lograr aprendizajes si no realizamos la evaluación respectiva de ese proceso que hemos seguido para lograr los aprendizajes que nos hemos propuesto en nuestros estudiantes. Veamos aquí cómo se va a dar la medición, la valoración y la toma de decisiones en la evaluación de los aprendizajes. En primer lugar, la medición. Esencialmente hemos dicho que es comparar. En este caso debemos comparar aprendizajes. Después de la comparación de aprendizajes, nosotros vamos a poder observar, recoger y analizar información significativa respecto de las posibilidades, necesidades y logros, y en este caso logros de aprendizaje de los estudiantes. Luego de esa comparación de aprendizajes que ha traído como consecuencia el determinar posibilidades, necesidades y logros de los estudiantes, pasamos al proceso de valoración. Es decir, estos logros que nuestros estudiantes van teniendo, yo voy a atribuirle un valor con la finalidad de reflexionar y emitir juicios de valor. Mi juicio de valor puede ser que su logro de aprendizaje está en inicio, que su logro de aprendizaje está en proceso, que su logro de aprendizaje está en un nivel previsto o está en un nivel destacado. Eso es un juicio de valor, es una valoración que yo hago. De acuerdo a esa valoración, yo tomo decisiones. Esas decisiones tienen que ser decisiones pertinentes y oportunas para el mejoramiento de los aprendizajes de los estudiantes, a efecto de qué? De que si la valoración ha sido, por ejemplo, que su logro está en inicio, se revierta esa situación a un logro, por lo menos en proceso, y qué mejor si fuera logro destacado. Entonces, miren ustedes, la secuencia que sigue, la evaluación de los aprendizajes, ¿a efecto de qué? De que realmente nosotros empecemos de la medición y terminemos en una toma de decisiones que al final sea
productiva para los estudiantes y siempre apuntando al logro de los aprendizajes previstos. Para entender mejor, a ver, en el esquema anterior hemos explicado en forma general a la medición, valoración y toma de decisiones. Ahora, veamos nosotros, cuando hablamos de medición, dijimos de que se comparaban aprendizajes en el proceso de medición. ¿Qué aprendizajes yo debo comparar cuando evalúo? En primer lugar, yo debo comparar el aprendizaje que va logrando mis estudiantes con el propósito o aprendizaje que yo he propuesto para una determinada sesión o para un determinado periodo educativo. Entonces, voy a suponer que estoy en una sesión de aprendizaje, estoy evaluando en la sesión de aprendizaje. Toda sesión de aprendizaje tiene un propósito de aprendizaje. Ese propósito de aprendizaje vendría a ser el patrón estándar o meta de aprendizaje de la sesión de clase. Entonces, ese sería mi estándar, mi referente. Y lo que el alumno va logrando o lo que logró, para mí es mi objeto de evaluación. Entonces aquí, en el proceso de medición, yo comparo y digo, ¿qué tanto este aprendizaje logrado por mis estudiantes se acerca al aprendizaje que he propuesto para la sesión? Entonces, la medición o la comparación para responder a esa pregunta tiene que derivarse en la utilización de instrumentos de evaluación. Asimismo, tiene que estar bien planteada la evidencia de evaluación a efecto de que esa medición tenga datos o información que me sirva para realizar una buena valoración, una valoración objetiva, que refleje realmente el avance de mis estudiantes. Entonces aquí, de acuerdo a esa valoración, de acuerdo a qué tanto el aprendizaje logrado está cerca al aprendizaje propuesto, es que mi valoración será que tal vez está muy cerca, que tal vez ha sobrepasado la expectativa o la meta, o tal vez que está en inicio, y al final yo diré, si está en logro en inicio, eso se va a derivar recién en una calificación, que seguramente es una calificación desaprobatoria. Y luego de ello, lo más importante es la toma de decisiones. Decidir qué hacer ante los resultados y la valoración que he dado dentro de todo este proceso de evaluación de los aprendizajes. Mis queridos maestros y maestras, espero... Bien, queridos colegas, ha sido bien explicativo lo de la maestra Orellana, ¿no? Es muy sencillo tomar estos 3 puntos importantes, ¿no? La medición, la valoración y la toma de decisiones. Y eso es importante en que apunte y se articula 2 puntos importantes. Uno, el objeto de lo que yo me propongo, ¿no? El objeto logrado, con el propósito de aprendizaje. Por eso siempre le digo, inclusive la cartilla del Ministerio de Educación señala que tanto en la planificación se tiene que tener en cuenta el plan que voy a hacer a través de mi propósito junto con la evaluación. Ambos tienen que ir de la mano, porque lo que se logre, ¿no? en
del estudiante después de la evaluación, yo tengo que tomar decisiones inmediatas. ¿Y por qué tomo decisiones? Porque puede ser que se logró o no se logró. Para estudiantes que no lograron el propósito de aprendizaje, que es el inicio de una sesión, entonces yo debo tomar las acciones que me conlleven una retroalimentación, qué sé yo, porque el estudiante no ha logrado, ¿no? Y esa evaluación se va a transformar luego en una calificación, como decía la maestra, y que lamentablemente, en lugar de ser formativa, se vuelve sumativa y hay que llenar, pues en el sistema de apoyo a la gestión, que se llama SIAGI, una calificación, que yo no estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Pero eso es materia de otro tema. Entonces, la evaluación de los aprendizajes es el que permite obtener evidencia, elevar juicio de valor y brindar retroalimentación, siempre y cuando lo logra aprendizaje de los alumnos a lo largo de la formación, así lo requiera, ¿no? Eso lo propone también el Currículo Nacional de Educación Básica. ¿Cuál es la diferencia entre medición y evaluación? La medición proporciona información de los resultados. La evaluación por sí misma juzga dicha información. La medición es cuantitativa, en este caso será en forma literal, AD, A, B o C. En secundaria, AD, A, B y C en primaria y A, B, C en inicial. La medición es cualitativa en la evaluación. Este tipo de evaluación es la que queremos, ¿no? Que apunta a la formativa. Ambas se ocupan del rendimiento del estudiante, ¿no? Ambas concurren en un mismo propósito, que es la toma de decisiones. ¿Qué es lo que voy a hacer luego de los resultados, ¿no? Tengo que analizar entonces y luego tomar las acciones que la hubieren. Los tipos de evaluación son diversos, ¿no? Intencional, llámese la diagnóstica, formativa y sumativa. Por favor, la diagnóstica yo sí recomiendo, porque la diagnosis me va a permitir a mí conocer qué tanto saben mis estudiantes, es recoger saberes previos. Por favor, la diagnóstica nunca se transforma en calificación, por si acaso. La formativa es aquella que queremos que el estudiante logre durante todo el proceso de aprendizaje y en el momento en que algo esté ocurriendo, inmediatamente tomar, ¿no? Como digo, las actividades necesarias, las acciones necesarias para enrumbar de nuevo al estudiante hacia el logro del aprendizaje, ¿no? Todos desearíamos que estén en destacados, ¿no? Pero al menos que sea logrado, ¿no? Y eso va a depender mucho de las estrategias, etc. Ahora, en los tipos de evaluación que también podemos considerar de una manera el agente de valor interno como es el profesor, es la autoevaluación para el estudiante. El estudiante tiene que autovalorarse por sí solo, ¿no? Él puede medir cuánto ha desarrollado sus aprendizajes a lo largo de todo el área curricular durante el año académico, ¿no? El año lectivo, ¿no? Y la coevaluación importante es también en que aunque no es tan recomendable en grupos en los cuales se suele tener estudiantes que utilizan, o sea, hacen uso de esto cuando el profesor lo permite y no siempre juzgan a todos por igual, ¿no? Siempre hay eso, pero es bueno también que se coevalúen entre ellos mismos, ¿no? El estándar de comparación de la evaluación es normativa y criterial. Se toma criterio de la evaluación y norma de acuerdo a la ley. Estos están claramente precisadas por el Ministerio de Educación. La evaluación de inicio, proceso y final también se consideran dentro de los tipos de evaluación. Y de forma extensiva, también la global y parcial que se está logrando. Se dice global porque en un periodo, por ejemplo, bimestral o trimestral, se evalúa cada una de las competencias, ¿verdad? Pero a modo de dar a entender. En las aulas, cuando desarrollamos las sesiones, queridos participantes, lo que se evalúa son los desempeños, ¿no? A través de las evidencias con un instrumento que puede ser la lista de cotejo o la rúbrica. Y cuando habla de forma parcial es, ¿no?, cada una de las competencias, ¿no? La evaluación formativa es una práctica que más empata en el aprendizaje. Ahí tenemos diferentes autores, investigadores, ¿no? Señalan que es la evaluación de hecho que es contrario a la evaluación sumativa, ¿no? Y que esto ayuda, su propósito informante es la formación del estudiante, ¿no?
O sea, pero el Ministerio de Educación señala una cosa y hace lo contrario, ¿no? Siempre, al final y al cabo, el estudiante va a tener una calificación. Que en este caso sea literal o numeral, eso es lo de menos. Siempre es punible, ¿no? E inclusive, ya les comunico, ¿no? Hay voces de que los estudiantes, como se dijo en inicio, no todos van a pasar de grado, ¿no? Ya están poniendo algunas acciones en el Ministerio de Educación por las fuertes críticas que ha habido a nivel nacional, de que no es posible que los estudiantes que se hayan conectado 2 o 3 veces ya estén en el grado subsiguiente, ¿no? Ahí hay mucho pan que rebanar y es probable que en estos días tengamos algunas recomendaciones, algunos documentos del Ministerio de Educación en base a la aprobación o no de los estudiantes de este año 2020, que ha sido bastante anómalo. Muy bien, ahí son señalaciones de la evaluación formativa, la retroalimentación en ese aspecto. Muy importante, porque la retroalimentación lo están haciendo ustedes todos los días con los chicos, ¿no? Al término de las clases que reciben y aprenden en casa, ¿no? Esto contribuye a la mejora del aprendizaje del estudiante, ¿no? Para que sigan desarrollando la competencia, como señala, ir desatando nudos uno a uno, que es lo que está impidiendo que el estudiante logre aprendizajes significativos, ¿no? Es la orientación y reorientación del profesor para que logre el propósito, ¿no? Ese propósito de aprendizaje que tenemos en la sesión se tiene que lograr. No al 100%, pero sí en una mayoría, ¿no? Porque sería ideal que si tengo 20 niños, los 20 logren aprendizajes en la nota más alta, ¿no? El AD o el A. Pero no es así. Entonces, para la mejora de la práctica pedagógica es necesario reflexionar sobre los procesos realizados en la sesión de aprendizaje a lo largo de la secuencia didáctica, y si hay que realimentar, hay que hacerlo, queridos colegas. Pero como le decía el día de ayer, me parece a ustedes o a otro grupo, esta retroalimentación no puede ser posible que se le diga a los estudiantes, por ejemplo, no, se queda este grupito porque este grupito todavía tiene dificultades. Entonces, y el resto puede irse a su casa o puede salir al recreo. No, no, no. La retroalimentación, si tiene que ser, es para todos, ¿no? Es para todos, porque es una forma de discriminación, hacer que se quede un grupo de estudiantes y señalarles que se quedan porque ellos no han logrado los aprendizajes. Entonces yo creo que es mucho más factible desarrollar en forma de reflexión, ¿no? Lo que se ha hecho, y hacer como un repaso de aquello que no se ha entendido o necesita afianzar más, ¿no? La evaluación formativa, bueno, ya sabemos, será a lo largo de todo el desarrollo de los procesos de enseñanza, desde que inicia en marzo hasta que termina, ¿no? Se le dice que es integral, es global, es holística, ¿no? Y hace que las acciones que se tomen, ¿no?, ayude al estudiante a desarrollar las competencias que se ha propuesto, donde en el propósito de aprendizaje, como decía la maestra Orellana, ¿no? ¿Qué debemos tener en cuenta para la evaluación formativa, ¿no? El análisis realizado sobre el proceso de interrelación entre docente-docente, docente-estudiante, el valor funcional que tiene la información. La información es precisa, profesores. Queridos colegas, cuando se va a evaluar se tiene que decir cuál es el sistema de evaluación. Yo les pongo un ejemplo. A nosotros nos evalúan, ¿correcto? Evaluación de desempeño docente. Nos gustaría que nos tomen una prueba, sin antes conocer qué viene en la prueba, ¿no? Qué contenidos, qué se va a desarrollar, cuál es la técnica, cuál es la mecánica, cuál es la forma. Es imposible. Estaríamos saliendo a las calles a tomar las iglesias, las plazas, ¿no? Las carreteras. Hay que ser franco acá, hay que ser directo. Pero sin embargo, al estudiante no le decimos ya, el lunes viene la evaluación, ya un viernes para el lunes. Y el estudiante se pone a estudiar, inclusive no se le da ni siquiera las indicaciones. Hay profesores que dicen, estudie todo. Pero profesora, ¿qué es todo? El estudiante no pregunta eso, simplemente tiene que sábado y domingo estar encerrado en su casa estudiando. Es imposible, profesores. Hay que señalar cuáles son las reglas de juego. ¿Cuáles son las reglas de juego? Para eso se puede utilizar técnicas apropiadas, ensayos con los chicos, para que vayan ya comprendiendo cómo se le va a evaluar la rúbrica, que es un poco difícil de entender, ¿no? Entonces, con el chico se le dice cómo se le va a evaluar, cuando saque su calificación no se va a sentir mal, él sabe qué es lo que ha rendido y punto. Es más, cuando termina nomás su exposición o su trabajo, él dice, yo salí bien, salí mal, ¿no? Pero conoce pues la regla de juego, ¿no? Y eso es muy importante. Ayuda mucho a que los alumnos puedan desarrollar aprendizajes mejores
Y esto tiene que ser siempre en forma continua. Siempre debemos estar en constante apoyo, asesoramiento a nuestros estudiantes, ¿no? Si queremos que logren aprendizaje significativo. El foco de evaluación formativa es recoger evidencias, ni que hablar, ¿no? Las evidencias es un punto importante para la evaluación formativa, lo decía también la maestra, ¿no? Acá, a través de las evidencias, vamos a interpretar y se va a usar para poder realizar finalmente la interpretación de los resultados y darle una valoración, ¿no? Está en inicio, está en proceso, está en previsto o está en desarrollo destacado, ¿no? Entonces, todo eso es materia de que los profesores, ¿no? Hagamos un buen uso de la evaluación formativa. Mejor dicho, hacer el proceso durante todo el año, asesorando, monitoreando, fortaleciendo, retroalimentando, ¿no? Muy bien. Entonces, en la evaluación formativa, el estudiante es el principal protagonista, es el actor, por supuesto, ¿no? Y de su aprendizaje y con sus compañeros, ¿no? El profesor debe buscar cómo lo involucra en cada momento, ¿no? Siempre estar con ellos, ¿no? Y evaluar los objetivos y metas de aprendizaje que uno espera en su sesión de aprendizaje, ¿no? En su unidad. Entonces, aquí es donde el profesor debe participar haciendo preguntas, realimentando, ¿no? Aquello que no ha quedado claro, aquello que hay dificultades. La evaluación formativa, en un concepto expansivo, de acuerdo a Broca, ¿no? Señala que es un proceso mediante el cual recaba información sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje que los profesores podemos usar para tomar decisiones instruccionales y los alumnos para mejorar su propio desempeño y que es una fuente de motivación para los alumnos. Entonces, esto se articula inclusive con la primera exposición, ¿no? Es motivador, ¿no? Es una motivación más para el estudiante, ¿no? Que él pueda, de alguna manera, que el aprendizaje que está obteniendo es con apoyo del maestro, ¿no? Y que él está preocupado y que en el momento oportuno realimenta, ¿no? Al estudiante. Él mismo se da cuenta que el profesor le está dando nuevas oportunidades sin que usted le diga, sin que usted le diga que va a retroalimentar, ¿no? Ni siquiera tiene que mencionarlo. El estudiante sabe que al término de una evaluación, usted da algunas indicaciones y vuelve a tocar temas, algunas actividades del tema que ha desarrollado o de aquellos que han tenido problemas estudiantes, ellos lo van a saber compensar, ellos mismos se van a dar cuenta, era así, recién me doy cuenta que aquí era así, y ellos mismos de alguna manera también ya hacen una evaluación de su propia evaluación, que es la meta-evaluación. Saben que han salido mal y no se van a sentir tan, digamos, sin redundancia, ¿no? Tan mal. ¿Por qué? Porque usted ha sabido aprovechar el momento realimentando. Muchos profesores lo hacen. Termina la evaluación, inmediatamente hacen un análisis reflexivo de todo, ¿no? Y estudiantes ya, ellos saben, inclusive ya, sin que le diga su calificación, ya saben qué nota han obtenido. Bueno, finalmente, la evaluación formativa, ¿no? El propósito del mensaje debe ser claro desde el inicio, ¿no? La acción informada del profesor al estudiante, ¿no? El recoge información debe servir para retroalimentar, aquí es para fortalecer, ¿no? Avanzar, o también preocuparse de las dificultades que tenía el estudiante. Todo esto es para mejorar los desempeños de nuestros estudiantes, ¿no? Esto de alguna manera ayuda para el aprender a aprender. Como lo dice la OCDE, ¿no? Que el propósito de la evaluación formativa es conducir a los estudiantes a desarrollar sus propias habilidades de aprender a aprender, que a veces se denominan también estrategias metacognitivas. Correcto, totalmente de acuerdo con la OCDE, ¿no? Un paso importante de la evaluación formativa es eso, ¿no? Hacer que los estudiantes desarrollen sus propias habilidades, saber que ellos lo pueden lograr, pero con el apoyo nuestro. La evaluación sumativa del resultado, porque al fin y al cabo vamos a tener que dar una calificación. La evaluación sumativa informa el resultado final, en este caso de los estudiantes, con relación a los objetivos, en este caso al propósito de aprendizaje. Y al final decidimos sobre la aprobación o no del estudiante. Es lo que la maestra decía, ¿no? La medición, la valoración y la toma de decisiones. Acá están simplificados, ¿no?
Muy bien, aquí podemos hacer un cuadro comparativo de evaluación entre la formativa y sumativa. Bueno, todos ya lo conocen de repente, pero bueno, aquí les traigo. La formativa mejora la práctica docente, ¿no? La sumativa asigna calificación. La formativa prepara, planifica estrategias, ¿no?, para fortalecer el aprendizaje de los chicos. La sumativa se aplica al final de cada proceso de enseñanza. Los errores son oportunidades para la evaluación formativa. Aprendizaje del error. En la sumativa, evalúa el producto. Si te sacas mal, esa es la que te corresponde, ¿no? Retroalimenta la enseñanza y aprendizaje en la formativa, y en la sumativa da un juicio al alumno en cuál de los calificaciones se encuentran. Regula, toma de decisiones, mejora el proceso significativo, ¿no? Para eso es importante la retroalimentación. La sumativa simplemente hace que se promocione con el resultado obtenido. Es durante el proceso, todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y la sumativa es al final cuantitativo en forma de periodos o final. El objetivo es buscar formas de enseñanza-aprendizaje para la formativa. El objetivo final es el resultado que obtenga el estudiante. Bien. Es importante también para las evaluaciones. La evaluación de las evaluaciones debe ser la validez y confiabilidad. Y esto va para ustedes, queridos colegas, ¿no? La validez y confiabilidad es el instrumento que mide efectivamente lo que se pretende medir. El contexto, o sea, el lugar donde se evalúa, es el adecuado para el estudiante. Al estudiante hay que darle y cuando habla de ambiente, cuando habla de contexto, no estoy hablando del ambiente físico. Aparte de eso, ¿no? Es el ambiente adecuado de hacer que los chicos estén tranquilos, motivados para una evaluación. ¿Sí? Que no sea la evaluación como que va hacia el patíbulo, ¿no? Hacia el sacrificio, al suicidio. Ellos deben tomarlo con toda formalidad la evaluación, ¿no? Y hay un punto importante, cómo utilizar rúbricas, ¿no? Una guita, pues ahí les traigo, ¿no? En las rúbricas comprende las expectativas que la rúbrica genera entre los estudiantes, explica que hay una rúbrica que guiará el sistema de calificación, sigue la rúbrica, escribe rúbricas que tengan sentido en el conjunto de la evaluación, proporciona la rúbrica con antelación. Miren qué importante, es, ¿no?, suficiente al comienzo de la unidad, tema, tarea. Yo siempre le digo, ¿no?, si usted va a evaluar, pues señale la rúbrica qué criterio de evaluación va a venir, para jugar con las mismas reglas, ¿no?, para que el estudiante esté avisado. Afina después de finalizar, modifica y afina la rúbrica para que se ajuste a tus expectativas. Recuerden que usted puede tomar como ejemplo diferentes rúbricas que hay en el Google o ejemplos de otros colegas, pero tiene que adaptarlo a su realidad, pues, colegas, ¿no? Y al nivel, al grado que están. Debe leer constantemente la rúbrica de estudiantes y que pregunten si tienen alguna duda con respecto a sus criterios de evaluación. Un copy y pega importante de la rúbrica al final de la tarea de evaluación. Sería importante que los estudiantes, al obtener, ¿no?, como un ejemplo, o para que lo tengan ahí, como un recuerdo, diría yo, como lo hacíamos en antaño, ¿no? Se pegaba en el cuadernito, pues, pero nosotros sabemos que tenemos nuestro portafolio, pues en el portafolio, ¿no? Y hacer que esto se estandarice, ¿no? Haz un banco de rúbricas, ¿no? Debes tener muchas rúbricas y en el momento adecuado aplicarlo de acuerdo al área, al nivel en que te encuentres. Bien, colegas, eso es todo en cuanto a la evaluación de los aprendizajes. Habría mucho más que hablar. Es un tema muy amplio, la evaluación, y es un talón de Aquiles todavía hasta la fecha para el Ministerio de Educación. Algunas preguntas que hubiere, ya sea por el chat o de forma directa, queridos colegas, les invito a participar. Les comunico también que esta exposición está siendo grabada y va a ser colgada en el canal de YouTube de la empresa Isermía, ¿no? Si algo quieren retomar, hay algo que hacer, ahí está, no hay problema. ¿Sí? Algunas preguntas de los colegas que están en el aula todavía, pueden hacerlo. ¿Sí? Escucho. Pueden hacerlo directamente. De repente hay cansancio también. ¿Sí? Muy bien, colegas. Si no hubiera preguntas, para mí, me siento muy satisfecho con esta segunda exposición con ustedes. Y al igual que ayer, les digo que pueden acceder muy probablemente desde mañana a las tareas. Se les está dando del módulo 3 y el módulo 4, igual que el 1 y el 2, sus evaluaciones
¿no? Porque ya saben que la certificación viene con evaluación y lo único que les pido es que estén atentos, porque seguro que a sus correos les van a hacer llegar un resumen en PDF, que lo he preparado, un resumen en PDF, en este caso el tercer módulo y cuarto módulo. Y ahí serían 2 materiales. Y en Word, una prueba, digamos, y una evaluación, que yo le llamo formativa, una evaluación formativa, que es muy sencillita, que lo van a sacar de ese mismo resumen en PDF. Quiero ser claro. Módulo 1, módulo 2, módulo 3, módulo 4, entre ayer y hoy. Se les va a hacer llegar mediante ICED-MIA un resumen en PDF, o sea, va a tener 4 materiales, ¿no? Módulo 1, 2, 3 y 4. A la vez les va a llegar una hoja de evaluación formativa del módulo 1, 2, 3 y 4. ¿De dónde usted hace acopio para la evaluación? Ya que hablamos de evaluación. Se dice que hay que ser claro qué es lo que se evalúa, eso mismo, ¿no? Se les va a evaluar a través de sus trabajos que envíen del Word, del módulo 1, 2, 3 y 4, leyendo y revisando el resumen de los 4 módulos. Más sencillo que ello no hay. Simplemente usted lee y de esa lectura resuelve la hojita de evaluación en Word y al final de la hoja, en el pie de página, está mi correo, como lo han hecho otros ya, me lo hacen llegar y yo les evalúo y le entrego a ICED-MIA las evaluaciones, o sea, sus calificaciones, ¿no? Que es la que finalmente le van a hacer llegar en su certificación al término de la especialización. Si no hubiera algo que agregar, muchísimas gracias con ustedes. Dios mediante, ha sido un gusto y un placer compartir con ustedes esta velada del tercer y cuarto módulo. Muchísimas gracias. Profesor, antes que se retire, una consulta. Ya, dígame.